Buenas tardes, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en una tarde preciosa, nublada, pero bajo un silbo apacible y bajo esa música instrumental de guitarra preciosa. Y quiero hablar un tema con ustedes, quiero compartir un tema con ustedes. No sé si en estos tiempos de ahora, cuando la tecnología cada vez está más acelerada, cada vez es más rápido cómo cambian de tecnología, al punto de que ya están llegando a un nivel donde tal vez ya mismo el celular, por donde probablemente estás viendo este video, deje de existir y que ya todo sea esa realidad virtual, la cual es un disparate, pero así lo llaman. Pero en el tiempo antiguo y antes, a las personas gustaban de... Gracias, Señor. Voy ya mismo con ese tema. Las personas buscaban de hablar entre personas. Ahora todo es, y me incluyo, todo es con emoji, con simbolitos y muchos detalles tecnológicos que el celular y las plataformas de redes sociales pues siguen incluyendo para poder llevar un mensaje o una comunicación o algo. Antes era cara a cara. Y quiero hablar de una persona que cuando el pueblo escuchó lo que ustedes escucharon ahorita, ese trueno, ese relampagueo que hubo ahorita y esa tronada, cuando escucharon eso en la montaña, en el monte Sinaí, tuvieron pavor, tuvieron terror, porque no fue ni miedo, fue terror, pánico. Pánico tan solo porque pensaron que se les iba a caer la montaña encima o que Dios los iba a destruir, los iba a matar. Y le pidieron a Moisés que fuera Moisés el que hablara con él cara a cara. Y que entonces luego Moisés le dejara saber al pueblo lo que Jehová, el Dios de los ejércitos de los cielos, habló con él o fuera a hablar con él en el monte. Para eso, busquen sus Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33. En el verso 11 quiero partir de ese verso para hablar un poco acerca del tema que le puse por título cara a cara con Dios. Dice la Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Y mucho se ha hablado de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, su origen y nacimiento como pueblo y nación, comenzando con Abraham, luego con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Lo vemos en Génesis 17. La conversión
o el cambio del nombre de Jacob en Israel, de la misma manera que el nombre de Abraham, Dios se lo cambia a Abraham. Y así tenemos estas conversiones de nombres cambiando el Señor, ¿verdad? Primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob, Israel, ¿verdad? Este cambio fue luego de que Jacob luchara con ese varón de Dios, el ángel de Jehová, prototipo de Jesucristo, porque la única manera de tú poder ver a Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Así que vemos la fidelidad y la fe de José. José, uno de los hijos de Israel, esa fidelidad que tenía hacia Dios primeramente y que Dios estaba con él, como se menciona en Génesis capítulo 39, versos 1 y 2, hasta llegar a Moisés, el caudillo de Israel. Moisés significa, o Moshe, significa sacado de las aguas. Interesantemente, fue una princesa egipcia, la hija del faraón, quien le puso ese nombre, Moshe, Moisés, porque de las aguas lo saqué, dijo esa princesa. El pueblo de Israel, a los ojos de Dios, era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo rebelde. Podían haber visto los milagros, todos los milagros que Dios hizo o que hacía con ellos y hacía por ellos también, y aún así continuaban siendo rebeldes a la palabra de Dios. Algo similar con lo que ocurre hoy día cuando Dios, por medio de su palabra, le habla al hombre y a la mujer en el día de hoy, y muchos se hacen de oídos sordos. Otros simplemente dicen, sí, está bien, ok, sí, pero siguen haciendo conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y como puse en un post, en una de las redes de chat, WhatsApp, puse que la mejor manera de estar con Dios es por medio de su palabra, haciendo la voluntad de Dios. Es la única manera en que el ser humano puede estar seguro. Cuando estás en la voluntad de Dios. Eso lo vemos cuando leemos el Salmo 91, un salmo preciosísimo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, al talit del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay manera más segura de estar seguros en esta vida que no sea en la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia, siguiendo, y yo lo creo, dice en Lamentaciones capítulo 3 verso 22, por la misericordia o por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Aleluya. Dios es fiel, mis amados. Dios es fiel. Su fidelidad ciñe su cintura. Isaías capítulo 11, verso 3, verso 5 lo menciona, que su fidelidad ciñe su cintura. El salmista lo canta de la siguiente manera cuando leemos en el Salmo 117, los versos 1 y 2, cuando dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos,
alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Precisamente eso fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a su discípulo amado, a su hijo espiritual Timoteo, porque sabiendo él que el proceder de la carne es de continuo hacia el mal, mas Dios permanece fiel. Voy a repetirlo. El proceder de esta carne es muerte, es de continuo al mal, mas Dios permanece fiel. Dice la Escritura en Éxodo 33, verso 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aleluya. Cuando leí este pasaje por primera vez, me voló mi cabeza, me voló la mente. Tuve que leerlo varias veces. Créeme, varias veces. Le invito a que lean ese verso de Éxodo capítulo 33, verso 7, una y otra vez, hasta que el Espíritu Santo les revele lo que Él quiere que tú conozcas de su palabra. Jesús enseñó que cuando tú ores, que cuando oremos, entremos en nuestros aposentos, o sea, en esa recámara, en ese lugarcito donde nosotros tenemos esa intimidad en oración con Dios. Y cerrada la puerta, oremos al Padre que está en lo secreto. Dice Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, pero tu Padre que ve en lo secreto, le recompensará en público. ¡Wow! Moisés llevó el tabernáculo de reunión fuera del campamento, apartó el lugar de encuentro con Dios fuera de toda contaminación. Por eso fue que Jehová le decía al pueblo por medio de Moisés: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad no es otra cosa que separados. ¿Para quién? Para Dios. Estar apartados ¿de qué? Del pecado. Así que Moisés lleva el tabernáculo de reunión fuera del campamento donde estaban todos los israelitas. Apartó el lugar de encuentro con Dios fuera de todo lo que contaminaba, porque créeme que el pueblo estaba completamente contaminado con ídolos que trajo de Egipto. No traigas de Egipto lo que cuando Dios te sacó de ahí, déjalo allá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, por su fidelidad y misericordia, créeme, no consumió al pueblo hebreo. No, aunque le comentó a Moisés que quería destruir al pueblo, él no quería destruir a ese pueblo. Probaba a Moisés su corazón para que Moisés viera el corazón que Dios había puesto en él para dirigir a un pueblo de dura cerviz. Así que él no quería destruir al pueblo hebreo. Por eso lo sacó de Egipto, lo sacó al desierto, le dio promesa de echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y como dicen por ahí, a todos los feos.
Pero Moisés conoció su santidad. En aquella ocasión, cuando la zarza, porque vio una zarza que ardía, pero que no se consumía, y eso le estuvo curioso. ¿Cómo es que hay un árbol, un arbusto de zarza ardiendo en fuego, pero no se consume y se queda ahí? Así que él vio su santidad, sabía y sabe que Dios es santo, que no puede estar en medio de un pueblo que es rebelde y que acababa de faltarle a su fidelidad, pecando contra él, postrándose ante un becerro de oro. Hoy día no son becerros de oro, pero ¿ante qué nos estamos postrando fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios? Iglesia, Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna, se lo mencionó en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo no sé si quieran darle interpretaciones a eso. La realidad es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, lo único que está diciendo es que sea fiel a su palabra, fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de la vida. Aún con nuestra infidelidad, por momentos a Dios, porque caemos en infidelidad, Él permanece fiel. Pero Dios no nos quiere mostrar algo más grande y poderoso en este pasaje de Éxodo. Cuando leemos en Éxodo capítulo 33, verso 7, que dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Estaba fuera, mis amados, fuera del campamento, ese tabernáculo de reunión, fuera de toda contaminación, fuera de todo lo que pudiese desviar nuestra mirada de Dios. Y hago así, pero debo hacer nuestra mirada de Dios, su palabra, la cual es fiel y verdadera. Iglesia, en lo personal, cada uno somos templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios 6:19. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia en Corinto. Y si procuramos que este pasaje de Éxodo 33, verso 7, se haga rema, más que una palabra, por decir una palabra, se haga una acción, un rema en nuestras vidas. En otras palabras, permitirle al Espíritu Santo que accione en nuestras vidas por su palabra. Entonces provocaremos que su presencia se manifieste en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso, pero yo tengo que decirlo. Amén. Amén. No podemos esperar que Dios se manifieste en nosotros si nosotros nos cruzamos de brazos simplemente, pues yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo no le falto el respeto a nadie, pero no hay palabra, no hay esa dedicación a la palabra, ese anhelo, ese interés por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. De hecho, la palabra misma, el verbo, es Jesucristo escrito. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios.
y que todo lo que ha sido hecho no hubiese sido hecho si no hubiese sido por la palabra, por Él, por Jesucristo. De modo que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que accione en nuestras vidas por su palabra. Pero nadie puede meditar en lo que no conoce. Por eso es que el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Ahora te pregunto, ¿alguien puede decir amén? Amén, aleluya. Miren cómo sigue. Éxodo capítulo 33, verso 8 al 10. Leemos: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo esa columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Aleluya. Aleluya. La mera manifestación de Dios, de su Espíritu, hace que aún el que está lejos, en la puerta de su tienda, fuera del tabernáculo de reunión, salga y adore a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero estar de lejos, yo no quiero estar de afuerita, de lejitos. Yo quiero estar cerca, yo quiero estar adentro en su presencia. Yo no sé tú, pero yo quiero estar en su presencia. Aleluya. En la Biblia dice en el Salmo 16, verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero volvamos a Éxodo, porque esto no termina aquí. Éxodo 33, verso 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aleluya. Santo eres, Señor. Cara a cara, Jehová, tú y yo, cara a cara. No por texto, no por celular, no por email. Cara a cara, tú y yo, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es santo, iglesia. Dios es santo, santo, santo. Hoy día queremos resaltar algo, o cuando queremos resaltar algo en específico, en una oración, pues se le pone lo que se conoce como bold, que se reseña bien ensombrecido, oscuro, se reseña eso. Sin embargo, en esta ocasión, para poder expresar eso de esa manera, simplemente se decía 3 veces: santo, santo, santo. Y eso era para expresar con profunda emoción, con profunda fuerza, lo que quería decir: santo, santo, santo. En la antigüedad se repetía 3 veces la palabra para darle fuerza a esa expresión. En la Biblia vemos repetida en 2 ocasiones que se le da esa fuerza de expresión a la palabra santo, refiriéndose a Dios. Cuando dice santo, 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 Isaías capítulo 6, verso 3, y Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Moisés le pidió a Dios algo que por su naturaleza de santidad él no podía complacer a Moisés.
Quería que Dios le mostrara su rostro, su gloria. Dice en Éxodo capítulo 33, verso 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. A diferencia de lo que el mundo, la gente cree y piensa acerca de ser santo, pretendiendo darle ese sinónimo de bueno, o como cuando escuchamos decir siempre: ese muchacho es un santo, ese no le hace daño ni siquiera a una mosca. No sé si lo han escuchado. Pues a diferencia de lo que el mundo cree saber, ser santo es ser separado, apartado para Dios. Dios no puede relacionarse con el pecado. Su santidad, su fidelidad no le permite que eso suceda. Entonces, ¿cómo crees que se encontraba Moisés frente a Dios? ¿Cómo te encuentras tú frente a Dios? Gracias a la gracia inmerecida por medio de Jesucristo, el cual por su sangre nos limpia de todo pecado. Y que cuando Dios te ve a ti, iglesia, cuando Dios me ve a mí, ve a Jesucristo su Hijo, ve a Jesucristo y su sangre bañándome, limpiándome. De modo que cuando viene el acusador de los hermanos, el acusador de la iglesia, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, simplemente Dios le dice: ¿de qué me hablas? Porque Él ve a Jesucristo en nosotros. Hijitos míos, no pequéis. Juan le dijo a la iglesia, te dice hoy a ti, iglesia: hijitos míos, no pequéis. Pero si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Levíticos capítulo 20, verso 26 dice: habéis pues serme santos, porque yo Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que me seáis míos, dice Jehová. Primera de Pedro capítulo 1 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en alguna, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Aleluya. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo el lugar de reunión para adorar a Dios? ¿En qué actitud yo llego a la iglesia, al templo, a la casa de adoración, a la casa de oración? Y sí, en ocasiones llegamos cargados, o llegamos tristes, llegamos agobiados, o probablemente sin deseos de nada, pero llegamos, sí. Y no existe mejor lugar para deshacernos de esa carga, de ese peso, para botar, soltar toda esa carga que en ocasión nos destroza el alma y el cuerpo. No existe mejor lugar que el tabernáculo de reunión, el templo, esa estructura donde nos reunimos todos los hermanos en la fe, que fuimos una vez lavados por la sangre del Cordero y nos hizo nuevo en Él. Aleluya. Eso es lo que muchos hoy día conocen como la iglesia. Yo soy uno que cuando llego a la iglesia yo siento que estoy como cuando uno llega a su casa luego de un tapón de 1 hora, 2 horas saliendo del trabajo, y llega uno y se sienta en el sofá
Cuando uno llega a la casa de Jehová, cuando uno llega a la casa de Dios, se siente así, se siente a gusto, se siente, wow, llegué a adorarte, Señor. Dios es espíritu. Dios es un Dios santo, es un Dios fiel, es un Dios eterno, es un Dios que es inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Moisés anhelaba ver su rostro, su gloria, aún teniendo esa experiencia de hablar con Dios cara a cara, como cuando hablamos con un amigo. Entre ellos había una extrema confianza y por consiguiente en Moisés había una extrema humildad e integridad. No podía existir ni tan siquiera un ápice de mentira en su corazón. Salmo 51:17, un salmo que yo expreso mucho en mis videos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los niños, de alguna manera increíble, estudian a sus padres, logran manipularlos, tienen ese don o esa gracia de la manipulación. Y muchos van a la iglesia porque se sienten salvados. Tal vez porque en toda su vida no le han hecho ningún mal a nadie. Pero ¿sabes qué? Necesitan entender y reconocer que necesitan ser salvados. Voy a repetir eso. Muchos hoy día en las iglesias van a las iglesias porque se sienten ya salvados. Tal vez porque toda su vida no le han hecho ningún mal a nadie. Pero ¿sabes qué? Necesitan entender y necesitan reconocer que necesitan ser salvados. Termino diciendo, Dios ya fijó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. El modo de conocerle a Él, a su Hijo Jesucristo. Eso ya lo tuvo ya predestinado en su presciencia. En su conocimiento previo, ya Él tenía su plan de salvación delineado. Jamás podremos manipular a Dios. Dios siempre está presente. Él es eternamente presente. Su fidelidad es por siempre y nunca cambia. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Todo va a depender de tu comunión con Dios, de cómo te diriges a Dios en tus oraciones, en tu manera de hablar con Él, de cómo te conduces ante Dios, ante un Dios santo, santo, santo. Dios siempre está presente, mis amados. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8, para aquel que lo quiere buscar. Dios no cambia. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que somos justificados en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. No hay mediadoras, no hay mediadores, no se vistan que no va.
están muchos orándole, rezándole a Pedro, a María, a Pablo, a San Judas Tadeo y a todos los feos. Ellos están muertos esperando la resurrección de los muertos en Cristo. Mientras tú estás rindiéndole oración y culto a un muerto, cometiendo idolatría. Te lo digo a ti, querido amigo y amiga, que estás en una religión completamente fuera de la voluntad de Dios, en total idolatría, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Al igual que como con Moisés, que nosotros tengamos la confianza, la seguridad que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Procuremos que nuestra vida entera, viva en integridad a Dios, en total integridad a Dios. Que Dios, al igual que lo hizo con Moisés, pueda hablar contigo cara a cara. Mira cómo lo dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Así que tengamos esa confianza, iglesia. Tengamos esa seguridad de que Dios nos oye. Que cuando ocurre en nosotros como ocurre en el Salmo 40 cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice que esa es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y de la misma manera que lo hizo con Moisés, también pueda hablar contigo cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Que tenga una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Y que tengan paz sobre todas las cosas. Paz con Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Amén.